Es un gusto para mí conversar contigo ahora, en este tiempo que nuestro buen Dios nos ofrece, nos propone, nos invita. Con todo cariño te comparto una experiencia. Hace un poco de tiempo compartí algo sobre la alegría, la causa de nuestra alegría, quien es la Virgen María. Y ahora siguiendo un poquito este compartir, te comparto algo más. En la foto que vas a ver hay un denario hecho a crochet. Es tan hermoso y tan sencillo a la vez. ¿Y de dónde proviene? Unas damas de un sector de Lima marginal que se llama 7 de Junio, es un asentamiento humano que queda en Chavarría, segundo sector en Puente Piedra. Me lo regalaron entre abrazos y besos, ojos brillantes de alegría, sonrisas, deseándome lo mejor en un viaje que realicé ya hace un año fuera del país y parecía que no iba a volver. Me dieron las llaves también de la capilla, que es muy sencilla y está ahí por obra y gracia de Dios. Es una realidad que conocemos muchos y que la mayoría obviamente no conoce, como de repente tú que me estás escuchando ahora. La capilla se llama Inmaculado Corazón de María y pertenece a la parroquia de la Divina Misericordia. No es que la parroquia necesitara más capillas, pero la gente sí necesitaba y llegamos ahí haciendo obras de misericordia en una escuela, en un colegio que trabajé un tiempo con un grupo de alumnas que se preparaban para la confirmación, el sacramento de la confirmación. Bueno, para hacer este proyecto tan hermoso, pasaron muchas cosas y nació del corazón de las alumnas que tenía en las visitas que hacíamos a diferentes lugares. Ellas decidieron escoger ese lugar porque era el más duro, el más difícil. Estaba como en un alto, ¿no? Sí, rocoso, en un cerrito, apartado del centro de Puente Piedra, no tanto, pero más o menos. Y la gente ahí, trabajaba, hacía sus cosas o salía a la ciudad o al centro mismo de Puente Piedra y había muchas viviendas con niños y los varones los fines de semana tomaban alcohol, ¿no? Y en los partidos, o supongo para olvidar sus penas, aunque ya se habían olvidado de tanto tomar, no lo sé, pero era una costumbre que uno podía ir en las mañanas para preparar la catequesis y estaban llenos como digamos, era una loza deportiva, estaba llena de, donde podíamos reunirnos con los niños, estaba llena de botellas de vidrio rotas, de bebidas alcohólicas que habían consumido, y si uno quería sacar una copia, caminar más allá, en cada esquina habían todavía algunos caballeros bebiendo alcohol.
Y cuando era fin de semana, habían partidos. Después que nosotros terminábamos la catequesis, ya comenzaban a congregarse bien entonaditos con sus cervezas, ¿no? Y cuando tuvimos una ocasión de quedarnos para hacer una misión allí, pasando la noche, un fin de semana, vimos que en la mañana temprano llegaban los camiones a despachar a las bodeguitas las bebidas, y aprendimos que venía uno solo para bebidas gaseosas y agua, y venían 3 para bebidas alcohólicas, repletitos. Y creo que las bebidas eran más que la población que habitaba allí. Entonces siempre nos preguntábamos qué pasaba, ¿no? Y habíamos visitado otros asentamientos con la ayuda del párroco de Puente Piedra, un sacerdote muy bueno que preparaba sus folletitos de la semana para que lleváramos a las casas la bendición de Dios. Y las jóvenes con las que trabajé escogieron ese lugar porque era el más duro en recibirnos. Así, esa fue su instinto, que en realidad venía del mismo Dios que siempre se preocupa por sus hijos que más lo necesitan. Entonces, ¿cómo llegamos ahí? Bueno, haciendo la catequesis, y limpiábamos toda esa zona, y luego el salón comunal, que era bien desastrosito. Pero muchos de los que vivían ahí eran evangélicos, decir como de los hermanos separados, pero eran muy amables con nosotros. Y con el tiempo descubrimos todo el tiempo descubrimos que tenían una gran sed de Dios, pero que estaban preocupados por la vida de los niños, por el mal ejemplo que veían, pero también se cometían algunos abusos con las niñas, con los pequeños, o se les utilizaba no para el bien, ¿no? Después descubrimos casos muy particulares, pero las mujeres eran las que estaban más preocupadas por esto. Y lo que nos dijeron fue: si ustedes construyen una capilla, puede ayudar a todos, a los creyentes, no creyentes, porque aún los que dicen no creer o discrepan con la iglesia, tienen una esperanza de que sus hijos vivan mejor, de que no sean maltratados, y eso solo se puede lograr si la gente desde arriba, porque era así como un cerrito donde estaban las viviendas, y la idea de construir la capilla era abajo, al pie. Entonces decía, desde arriba de sus casas, si esta iglesia, por ejemplo, decían, ¿no?, es toda blanquita, la gente va a saber que ahí está Dios, que ha puesto su tienda entre nosotros, y que hay un límite, y que hay un respeto, y que no todo lo que una persona quiere hacer y cómo quiere hacerlo, debe hacerlo o es correcto, porque hay un límite que es el respeto. Más o menos con estas palabras la gente se expresó, digamos, en conclusión, su necesidad de tener una capilla como un signo de que no estamos solos y que no estamos como, digamos, a nuestra libertad, entre comillas, capaces de en cualquier lugar, y sobre todo si es apartado, y tenemos fuerza de hacer lo que queramos, ¿no? Y que había un límite. Entonces, eso me pareció muy hermoso, y obviamente empezamos a hacer la catequesis por algunos años, y luego las mismas jóvenes decidimos conversar con el secretario general, que obviamente el fin de semana que llegamos había habido una fiesta,
y estaban ebrios, era la fiesta del pueblo. Nos escucharon con sus compañeros que también estaban ebrios, muy alegres, muy intensos, muy emotivos y discutiendo, ¿no? Así, ¿no? Como apasionadamente, pero no estaban completamente eh, sobrios como para tomar una decisión, pero sin embargo dijeron que sí, que habría que hacer una firma, a ver si la gente quería y registrarlo en un acta formal, ¿no? De un libro de actas, como se hacen todas las cosas no formales. Y finalmente sucedió, pero cada sábado que veníamos un poquito más temprano y juntas con las alumnas limpiábamos todo el terreno donde íbamos a trabajar, de las botellas rotas, de los vidrios, todo eso. Una señora muy buena nos ofreció su casa más adelante, varias nos ofrecieron, pero quedamos con una que era más cerca a la pequeña avenida por donde llegábamos en mototaxi. Y fue muy hermoso. Y lo que les voy a compartir es de estas realidades para que ustedes vean y se alegren, ¿no? Conmigo, nos alegremos juntos de la acción de Dios, de su amor, de sus milagros, de su misericordia, de sus signos tan sencillos, de su presencia, pero tan reales que nos llenan de alegría. Empezamos haciendo unas ventas de dulces que las chicas y sus madres sabían hacer, muy ricas, ¿no? Que se llamaba, le daban un nombre en inglés, pero significa venta de hornear y vender, algo así. Y todos esos dulces, tortas y así postres, los traían de sus casas, que es así, y los ofrecían. Desde la comunidad donde yo estaba también me daban leche chocolatada y rosquitas y cosas para compartir en el desayuno con este grupo de jóvenes, ¿no? Y era muy bonito. El párroco nos recibía siempre con mucha alegría y con un gran desayuno de pancitos, con mucha sencillez, ¿no? De aceituna, quesito. Y nos ofrecía pues la salita, el comedor, la cocina para preparar nuestras viandas. Y viajábamos distancias muy largas para llevar esta alegría, y juntos con el pueblo de aquel lugar que también preparaban sus viandas a un estilo diferente, ¿no? Nosotros llevábamos unos panecitos con jamón, queso, pollito, aceitunas, que las mamás también nos ayudaban a hacer, y venía la gente, las jóvenes de La Molina, y nos íbamos hasta Puente Piedra a la misa de 7, porque el padre nos enseñó que la mayor cantidad de gente que tiene un movimiento económico, allí iba a la misa de 7, porque a la misa de 10 era la misa de los niños, donde pues los niños no tienen más que para comprarse un chupetín. Y en la noche eran los jóvenes, que hubiera sido interesante que las jóvenes de nosotros también se interrelacionaran, pero ellos estaban pues con la enamorada y también comprando su canchita, pero estaban, como dicen, misios. La fuerza económica estaba a la misa de 7. Entonces ya se imaginarán la madrugada que teníamos que hacer, y las jóvenes dejar sus fiestas de los fines de semana, ellas solas, por iniciativa propia, al comienzo no sabían, pensaban que podían combinar todo, pero la energía no daba cuando se pasa mala noche. Ellas mismas se motivaron para mantenerse, como diríamos, ¿no? Hacer una ascesis, ¿no? O sea, como un ejercicio donde todo lo que dejaban de hacer para ellas mismas y su diversión era una ofrenda para estar muy despiertitas y activas y solícitas para poder servir, amar y ayudar con alegría. Nos costó un poquito, pero no mucho, y logramos hacerlo.
Hacíamos también ramos para Semana Santa, vendíamos estas cosas. Las señoras del pueblo hacían chanfainita, arroz, papa a la huancaína, sopita, y todo eso llevábamos. Entonces, cuando la misa de 7 terminaba, la gente que se iba a sus destinos de trabajo, se iba bien comidita con su leche chocolatada, su café, sus sándwiches o sus chanfainitas, sus sopas, su huancaína, así. Y nos iba muy bien. Comenzamos con un presupuesto de 150 soles. Y de ahí hicimos nuestra primera venta, fueron butifarras. Pero recuperamos en los 150 que los prestamos, lo devolvimos y luego ganamos casi como 600 soles la primera vez. Estábamos muy contentas y así sucesivamente. Pasaron muchos días hasta que por fin teníamos un gran dinero. Pero luego yo tuve un cambio de comunidad y fui trasladada a un sector también necesitado en San Juan del Lurigancho, en un asentamiento humano que se llamaba Enrique Montenegro, cerca de un colegio de fe y alegría que teníamos ahí. Y yo veía pues la posibilidad de que cómo hacíamos ahora con este proyecto que ya no estaba en mis manos ni de nuestras alumnas. Y aquí empiezan todos los milagros y las señales del Señor. Y aparte, si yo iba a seguir haciendo eso, era un poco raro porque ya no estaba en la otra comunidad de La Molina. ¿Y cómo me iba a ir desde San Juan del Lurigancho hasta 9 de junio, segundo sector, Chavarría, en Puente Piedra? Y teniendo también necesidades que atender en el nuevo asentamiento que había sido asignada. Entonces ocurrieron los milagros. Primero, para retirar el dinero. Hubieron muchas dificultades porque lo habíamos puesto con 2 personas y la otra persona no estaba lista porque tenía un hijo pequeño, pasaron algunas cosas. Y el banco nunca se equivoca, dicen, ¿no? Entonces recuerdo que fui al banco porque me dieron plazo de la otra comunidad un día. Si yo y con una persona que me acompañe. Si yo no retiraba el dinero ese día, el dinero pasaba a esa institución educativa que había dejado, lo cual me entristecía porque ya no era solo dinero nuestro, era dinero también de la gente del pueblo de Chavarría, del 7 de junio, que había invertido, obviamente menos, porque eran menos personas y sus recursos eran menores, pero igual era el mismo, o sea, considerábamos que era cuando hay una entrega de amor, así sea pequeña, como en el Evangelio, que Jesús mira a la viuda que entrega sus 2 moneditas, pero ella dio más que todos los demás, porque había dado de todo lo que ella misma tenía para sobrevivir. Y así era en el monto de dinero en el banco la contribución de las familias de 7 de junio. Entonces, en el banco, teníamos sí otra cuenta pequeña que era de donde sacábamos, como decir, el capital para invertir en algunas cositas y hacer las ventas. Esa sí estaba solo a mi nombre y era fácil de retirar, pero la cuenta grande estaba a nombre de una señora del pueblo y más que nada de la parroquia y mía, ¿no? Entonces la persona, el día que me dan para hacer la gestión, no pudo venir esa persona. Entonces solo podía retirar el dinero que estaba a mi nombre. Y intenté, ¿no? Me acerqué a la oficina y me recibió un señor y me dijo, no, si la otra persona no está, no puede retirarlo. Y la persona que me acompañó me dijo que no hablara con nadie porque era peligroso, a veces la gente observa, te asalta por el camino, todo lo que ustedes ya saben que pasa. Pero me senté triste y la cola para retirar el dinero pequeño era más grande que la mía, era más rápido. Y rápido me sentaron con nada, entonces me quedé esperando
al trabajador que me estaba acompañando con el otro dinero. En eso aparece un señor sin uniforme, porque ahí en el banco tenían su uniforme, y se me acerca y me pregunta, yo estaba a punto de llorar, y me pregunta, ¿la han atendido bien? Yo le contesté, eh, sí, pero así, ¿no? Dudosa, y me dice, ¿pero está satisfecha? Bueno, no. Y el señor que estaba en la fila me miraba así feo, ¿no? Como diciendo, le dije que no hablara con nadie. Y yo no sé por qué le hablaba todo. Y me dice, ¿qué pasó? Y le dije, lo que pasa es que tengo una cuenta con otra persona y esa persona no ha podido venir. Entonces, el señor no sé cómo me mira y me dice, espere un ratito. Y se fue. Y regresa de pronto con una dama muy, muy simpática, toda bien uniformada, con una gran sonrisa. Y le dice a la señorita, haga todo lo que ella le diga. Para mí esas palabras fueron muy, muy significativas en ese momento, porque estaba triste, porque ocurrió más o menos igual, pero al revés. En las bodas de Caná, la Virgen María, la Madre de Jesús, le dice a Jesús cuando no había vino, que no había vino. Y luego, bueno, Jesús le dice, ¿cómo? No es mi momento, no mujer, este no es el momento. No ha llegado el momento todavía como para manifestarse, cuenta la historia de las bodas de Caná. Pero la Virgen se va, le dice a los trabajadores que llenen las tinajas con agua y que hagan todo lo que Él les diga. Y bueno, Jesús obra ahí su primer milagro, que convierte esas aguas de las tinajas en litros de litros de litros de vino para que alcance para todos los días de la celebración de la boda de esa familia a la que habían asistido. Es decir, la Virgen y Jesús trajeron la alegría que ya estaba por el amor de la pareja que se estaba casando y los convidados, pero más aún por el vino y que había proveído tan generosamente Jesús y María. Entonces en ese momento sentí eso, y entonces haga todo, le dijo a ella, que ella haga lo que yo le diga. Entonces yo fui con ella a su oficina porque me llevó y me dijo, esta cuenta es I.O., o sea, con otra persona que la quiera cerrar o con usted solamente. ¿Cómo lo vieron? No lo sé, fue un milagro para mí y me entregaron todo el dinero. Bueno, fue toda una historia el viaje. El señor estaba muy nervioso que conducía con tanto dinero, más la cuenta pequeña, y una hermana me ofreció guardarlo en una caja fuerte, que viajamos desde ahí hasta el Callao, desde La Molina hasta el Callao, y después del Callao a Puente Piedra, yo fui llevando ese dinero por partes según se iba construyendo la capilla. Pero lo que ocurrió ahí fue que cuando llegamos había una pared que con el tiempo, bueno, descubrimos hermosa, de material noble, y yo sentía que era un regalo de Dios, pero no tenía la certeza, teníamos que verificar porque al costado había un nido para niñitos, ¿no? Y bueno, unas viviendas. Hicimos todas las investigaciones del caso, no solo nosotros, sino las personas del lugar, porque lo dejamos en sus manos para no apropiarnos de algo que no fuera nuestro, y si esa pared no era reclamada, tenía columnas muy sólidas, entonces era un regalo de Dios, pero si no, al dejarlo en sus manos, estábamos dispuestos ya a aceptar que simplemente era una pared que no, justo estaba en el terreno donado. A todo esto el terreno se llegó a donar. Tuvimos a los secretarios generales y directivos del pueblo sobrios, y curiosamente, como el obispo nos dijo, ese terreno estaba totalmente saneado. Y los que firmaron en su mayoría eran evangélicos, o sea,
no católicos, y algunos de ellos no tienen una devoción particular a la Virgen María, pero con muy buena voluntad lo hicieron. Bueno, había unos vecinos con unos perros muy bravos porque criaban cerdos y cosas así que no eran muy amigables, pero tampoco nos hicieron combate. Entonces, bueno, todo esto no fue de la noche a la mañana, ¿no? Hubieron unos días, más de unos días, unos tiempecitos, pero no muy largos. Lo mismo con la pared. Y la gente estaba conmovida y quiso creer que era de Dios. Y hasta el día de hoy sabemos que es de Dios. Han pasado ya muchos años porque se terminó de construir más o menos en el 2011, ¿no? Y hasta el día de hoy nadie nunca ha reclamado y más bien lo respetan y lo sienten como una necesidad de cuidar, y porque es que Dios realmente respondió a ese deseo de ellos que expresaron de tener su presencia tangible para tener un freno en sus deseos y actuar con verdadera libertad para el bien de los niños. La capilla se construyó de madera, hubieron peligros de quemarse. Tuve la ocasión de mi hermano ayudarme para revisar todas las conexiones de luz, de agua. Tiene una sacristía muy bonita, se pensó con una habitación también para que se queden algunos misioneros que a veces venían durante los veranos, y nosotros con un grupo la estrenamos en algún momento, hicimos una misión muy bonita allí. En el 2007, que estaba también en esta construcción, empezando los primeros recién a bendecir la zona, etcétera, con la predicación, con una cruz muy hermosa que nos fue dada, que también tiene otra historia. Todo ese tiempo, en ese tiempo murió mi mamá y fue enterrada en el cementerio de Lurín, de Campo Fe, de Parque del Recuerdo. Y bueno, yo en ese tiempo rezábamos mucho, le pedí a mi mamá que también rezara, y hubo un milagro porque todo lo que rodeaba la capilla que ya se estaba construyendo con madera, era árido y los perros hacían sus necesidades, etcétera. Y de ahí del Parque del Recuerdo, que hay otro en Puente Piedra, pero de ahí no, sino del mismo campo de Lurín, nos donaron, presentamos una carta al cementerio Puente Piedra, pero no nos vino de ahí el regalo, sino de Lurín. Y yo sentía que mi mamá del cielo, que amaba mucho a Dios y a la Virgencita, había intercedido. Y colocaron todo el jardín gratuitamente. Estando yo en San Juan de Lurigancho, monitoreé la cosa con las personas. Fueron algunas señoras de la parroquia para recibir a los que traían la donación. Y cuando llegué a las semanas siguientes encontré un jardín hermoso y conseguimos plantitas. Había una señora de Puente Piedra que también estaba delicada de salud, pero se dedicó a servir a Dios ahí y a la Virgencita, trayendo las plantitas que le pedí, que era el jazmín, el ylang-ylang, y un cubresuelo, como era árido la zona, para ganar humedad, y estaba muy hermoso. Ahora, la persona que construyó y su equipo con madera teniendo como apoyo la pared que nos regaló el Señor y la Virgen, eran también evangélicos, pero lo hacían con gran alegría porque habíamos hecho un acuerdo del uso de la capilla para los que eran católicos en la misa y para los que no, también en alabar al Señor.
Bueno, pasaron muchos milagros. Uno de ellos fue que al contar el dinero que llevamos y separarlo para las cuotas que teníamos que pagar a los señores de la madera, etcétera, encontramos 100 soles de más y lo revisamos muy bien. Los bancos no se equivocan a favor. Entonces le agradecimos a la Virgen y a partir de ese día, cada vez que se sacaba un dinero para pagar de las cuotas, recibíamos una donación siempre en 100 soles o en $100, 100 soles o $100. Y las ocasiones de que esto se diera también fueron milagrosas porque no fueron planeadas. Cuando llegó el momento del agua, porque es necesario, ¿no?, para mantener una sacristía, para todo esto, eh, también Sedapal nos pedía la dirección y no había nada, no había número, pero hablando con las personas más ancianas nos mostraron, esto fue otro regalo, ¿no? Pero este regalo de las calles venía con un cuadro. No teníamos imágenes, pero yo tengo una hermana que es artista y tenía una imagen de la Virgen muy hermosa que reflejaba a los niños ahí, que iba a ser muy cercano para los niños que eran mayoría. Mi hermana la dibujó con las fotos que le envié, y la pintó hermosamente, pero tenía un poco de recelo al entregármela porque aunque puso el escenario, le puso flores que todavía no habían. Y las flores que puso fueron azucenas, jazmines, violetas, madreselvas, así diferentes florcitas. Y el océano, y atrás. Y yo no había visto, nadie había visto el océano. Cuando llega el cuadro y le muestro, y justo los ancianos o la gente mayor había averiguado sobre el origen de ese terreno. En ese terreno había habido un manantial, dice, años atrás, de donde sacaban agua. Y el océano sí estaba, pero como a 8 kilómetros hacia atrás o más. Y hacia esa dirección había un camino hacia el señor de Huamantanga, que la gente en ese pueblo le tenía mucho amor. El cuadro que yo recibo de Jesús para la capilla era muy similar al señor de Huamantanga. Fue un cuadro que fue una donación también de una familia de un sacerdote que murió en Colombia, y en gratitud por ayudarlos con la Eucaristía y todo esto, cuando él muere, su mamá nos lo regaló y lo llevé allí de mucho valor. Bueno, cuando los ancianos nos dan la dirección del lugar, estaba, no recuerdo exactamente la flor, pero era entre las azucenas. Una de las calles era azucenas y la otra era jazmines. Y la de la espalda, si no me equivoco, era violetas. Fueron muchas cosas que el Señor nos dio. También en sueños me regaló que Él quería que todos los 4 misterios del rosario que tenemos, los misterios gozosos, los misterios luminosos, gloriosos y dolorosos, todos estén en la capilla alrededor, que normalmente en ese lugar están las estaciones de la cruz, pero el deseo de Dios era que las estaciones estén por fuera de la capilla. Y así se colocaron. Obviamente el día que se colocaron y se bendijo la capilla para iniciar las Eucaristías allí, mucha gente tenía enfermos y se llevaron de recuerdo las cruces de las estaciones de fuera, que estaban muy bonitas, y pusimos unos cuadros. Se han deteriorado ahora, pero estamos en proceso de reparación por el sol, ¿no?, que es tan fuerte y la zona es todavía agreste. Pero el milagro fue que, sin saber, mi hermanita que pintó a la Virgen del lugar, en oración le puso el océano detrás y alrededor las flores. Y me dijo, simbolizan a los niños.
Y en verdad las calles tenían ese nombre. Y con el nombre que se constató, Sedapal nos puso el agua, que también fue un milagro, porque no era tan fácil y habían personas que nos ayudaron. Eh, Luego, entonces nos regaló el Señor la pared, nos regaló el agua, nos regaló el cuadro de la Virgen, que era una confirmación de que estaba allí, porque el océano en efecto estaba en la parte de atrás, a una distancia, pero estaba hacia atrás justo como está pintado. Nos regaló dinero de donaciones al dividir los dineros para los pagos. Lo construyeron gente que no era católica y también que eran católicos. Lo donaron católicos y no católicos, porque la Madre de Dios quería estar allí, porque toda madre quiere a todos sus hijos. Piensen, sientan, hagan las cosas diferentes, estén perdidos o no. Lo único que ella desea es que todos sus hijos estén felices y que formen un solo corazón y que Dios reine en ellos y que se vean libres de todo mal. Y ese milagro ocurrió en ese sector. Y esa fotito de ese denario hecho a crochet por señoras que siempre tienen una sonrisa, un abrazo, un beso que darte, una mirada de dulzura, los han hecho y los comparten con tanta creatividad, y aunque parece sencillo, con una belleza incalculable, de haber tejido rositas así a crochet, haber tejido a la misma Virgencita y la cruz en ese denario, en medio de todas sus dificultades y dureza de la vida, su corazón está lleno de gracia y de alegría, y la Virgen se ha encarnado en nosotros. Y ella no, es verdad, es el orgullo de nuestra raza, y nosotros la representamos, y ella también, con nuestras debilidades, flaquezas, limitaciones, faltas, con nuestra visión y también con nuestras miopías, y con nuestra entrega y también con nuestra indiferencia, o aún si hubiera egoísmo, pero el amor se impone, y es como ir saliendo como una mariposita sale de su capullo, que se ve así todo rocoso, que parece una basurita, pero es donde se está gestando una vida hermosa para traer alegría a todos. Esa capilla está allí, todavía hay mucho por hacer, pero fue una salvación. Es un centro donde hay una esperanza. Físicamente se puede ver. Los sacerdotes tienen que hacer muchas cosas para tener horarios para celebrar la Eucaristía. La gente los llama, a veces está bien dispuesta, a veces no. Ellos han abierto también su página web para dar testimonio de que un pedacito de cielo está en ese lugar. Pero finalmente también quería decirles que el piso, hay una exalumna del otro colegio que tenía medios económicos, le expliqué lo que estábamos y nos donó unas mayólicas muy lindas y me dio a escoger, y las escogí celestes. Las ventanitas fueron en un color como rosita, malva y con celeste, para que reflejaran los rayos de la divina misericordia del Señor de la parroquia donde pertenece esa capilla, y fueron donadas por un trabajador de La Molina, pero que perdió la vista en ese periodo de tiempo en un accidente, y él mismo vino a colocarlo, lo mismo el bañito y el espejo para la sacristía, para que el Padre pueda cambiarse y salir bien puestecito para celebrar la Eucaristía. El tabernáculo, porque la mamá de una hermana con la que vivía, no vivía tan cerca, vino a visitar porque vivía en Barranca y pasó por Puente Piedra, y tenía un dinerito que había ofrecido a su parroquia. El párroco le dijo que la guarde para ella. Ella lo trajo y entregó, pero entregó justo en un momento que había consultado al párroco
para poner un tabernáculo y él tenía dudas porque quería que tenga un lugar digno. Era un lugar digno, pero no estaba seguro si la gente iba a respetar ese lugar y necesitábamos una señal. Justo esta señora de viaje pasó y le conté, y solo por compartir, que rece para que eso pase, y no sabía que ella tenía ese dinero consigo, nos lo dio y pusimos el tabernáculo con un orfebre muy hermoso que conozco y que es muy un hombre de fe, y él lo colocó. Entonces Jesús sacramentado está allí, la Santísima Virgen y los niños está allí, la gente donó, todavía la capilla está endeble, de repente, porque bueno, necesita mantenimiento la madera para que no se vaya picando. Me han dado varios consejos sencillos que no implican mucha inversión, porque siempre el tema económico es un problema. Y yo quería compartirles esto porque esta es una realidad, eh, como lo van a ver en las fotos, existe, y quiere decir pues que la encarnación del Hijo de Dios en nuestras vidas se dio en la historia, en el periodo histórico de Jesús, hace más de 2000 años, pero como Jesús es hombre y es Dios, se sigue encarnando en nuestra historia. No sé si la palabra es correcta que estoy diciendo, pero es que está presente, y camina con nuestra historia y se muestra, y la Santísima Virgen también, que cuida de sus hijos, que a todos nos une, que no hay creyentes o no creyentes, que todos somos criaturas de Dios, y aunque no creyéramos en Él, Él sí cree en nosotros, nunca nos abandona, sale a nuestro encuentro y obra milagros a través nuestro, mueve corazones, y nosotros solo debemos responder, movilizarnos. El resto lo hace el Señor, y todo lo que Él hace nos llena de alegría, como toda la presencia de la Virgen María también. Y último detalle es que tuve mis dudas, pero había un micro que se llama el Tigrillo. Ese fue el que me trajo hasta Puente Piedra cuando yo tenía mis dudas, y tienen unos foquitos encendidos que dice a Puente Piedra. La forma como me trajo fue muy graciosa. Y el que puso, o sea, las mayólicas había luego que colocar, todos colaboramos, pero el que hizo la parte fuerte fue un profesor de educación física que también era maestro de obra de Jicamarca. Y Dios me mostró así, en mis dudas que yo tenía, de que Él quería, que para Él no hay distancia para servir a sus pobres, a sus hijitos, que somos todos pobres de alguna manera, de diferentes maneras, y que porque estaba en Montenegro y la obra estaba en Puente Piedra, y las personas de La Molina empezaron y yo ya no estaba ahí, Él había unido a todos en este propósito de distancias muy largas, y su proyecto de amor se cumplió, porque Jicamarca era la parte más última en ese momento de San Juan del Lurigancho, y Puente Piedra totalmente aparte, y La Molina totalmente aparte. Pero el Señor hace eso. Y entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Vivir como hermanos. Los que tenemos algo, no tenemos, los que creemos o no creemos, los justos y pecadores, bajo su amor paternal, en su inmenso corazón, misericordioso, compasivo, tierno y salvador, redentor, igual que el corazón inmaculado de María. Un abrazo de paz
y con todo cariño esta historia para ti. Muchas gracias por tu atención.